Guayguachukua, yo estoy en Paguay Matsamu y Juma, Nara Apacantanek, Guayacaneirua, Asha en Guayasurupna, televisión, Asamblea Nacional, Naka, Surupna, programa, presencia indígena, Naka. Holo muy mayan, Eshwane, Guanihan, Guane, Guayusa, Guamuinia, Guane, Guaguara, Shkipu, tu Guayuco, Liru, Quichua. Chayasru, Tomás, Ecuador, Naca, Guatas, tía, pues en Colombia, tía, Chique de Colombia, tía, Ecuador, Naca. Ani que Chihuahua, que hay guarraites, o equipo, usanía, guarraites, papna, Maca, yaca, ni allá, Ananja, pues ya en Neipamuijo, Nalihuna Canero, Neipamuina, Guayuco, ni Tamaca, no hay. Queridos usuarios y usuarias de este programa de presencia indígena, ganar a la Asamblea Nacional. En esta oportunidad, para mí es muy placentero presentarle a César Cerda, un indígena quichua que anda haciendo un recorrido, viene de Brasil, de España, asistiendo precisamente a actividades que tienen que ver en la defensa de los derechos originarios, de los derechos históricos de los pueblos indígenas. Lo conocí en 1992, en una de esas tantas actividades que hemos venido realizando también en la lucha internacional. Él es quichua, él viene de la selva del Ecuador, él anda de tránsito por esta zona y él le he pedido que lo entrevistemos porque él tiene muchísimo que aportarnos acá. Quisiéramos, César, te damos la bienvenida una vez más, es muy grato, muchas gracias por tu presencia acá y lo que quisiéramos es que tú compartieras con los usuarios y usuarias del programa de presencia indígena, que moderamos los pueblos indígenas, un espacio que nos están dando para que tu voz, tu presencia, tu sabiduría llegue a todas partes. Entonces queremos que tú nos digas, que nos hables un poco sabemos ya que tú vienes de la selva amazónica de Ecuador, pero queremos saber cuántos pueblos indígenas hay en el Ecuador, cuántos viven en la Amazonía, cuántos en la serranía, cuántos en la costa, y que nos hables un poco de los rasgos culturales, de la cultura y sobre todo pues también de las amenazas que tienen ustedes en la selva. Entonces, por favor, tú puedes informarle eso a los usuarios y usuarias de este programa. Yupaychani, Nucanchiquiquin, Quichua, Runaguna, Antisuy, Runaguna, Xutipi, Japipay, Hatun, Napaita, Nucanchipani, Noeli, Pocaterra, Pai, Kikin Ashka, Hatun, Apuca y Lactamanta, Chereco, Kikin Gunatas, Napaichani, Paiguna, Kai Ñucata, Ñucarimash, que me Gunata, Uyanamanta. Bueno, gracias. De igual manera agradezco también a nuestra querida diputada, que hemos conocido, como ya lo dijo, en el año 1992, justamente en las luchas de la Organización de los Pueblos Indígenas de América del Sur. Yo, muy joven, estaba participando en este evento, pues justamente aquí mismo, en esta ciudad, y ahí lo conocimos, y son años que ha pasado y hemos estado resistiendo, y estamos acá. Todavía estamos en esta lucha, y agradezco a todo el pueblo hermano bolivariano de Venezuela que me están escuchando, y especialmente a los pueblos y comunidades indígenas de aquí, de este hermano país. Bueno, les voy a contar que nosotros son casi más de 40 años que venimos luchando ya en nuestro proceso, desde nuestras bases, desde nuestras comunidades. Pues solamente quiero decirles que en la Amazonía existimos 10 pueblos o nacionalidades reconocidos ya dentro de la Constitución, dentro del Estado, como pueblos y nacionalidades indígenas.
Yo soy del pueblo de la nacionalidad quichua, que es de mayor población en la Amazonía ecuatoriana, y hay el pueblo shuar, la nacionalidad xiviar, zápara, andoas, guaurani, seona, secoya, coján y quichuas a nivel de la región amazónica. Cada pueblo de estos tiene su idioma. Sí, cada pueblo de nosotros tenemos nuestra propia idioma, nuestras formas y costumbres de vivir, de la comida, de la cacería, de la construcción de casas, y formas de organización comunitarias propias que por ejemplo, en el pueblo guaraní hace rato nomás había que una mujer, compañera mujer, gobernaba, ¿no? Y hasta ahora tienen esa misión, que es una comunidad, es un grupo, es una nacionalidad matriarcado, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces eso, hubiera una mujer hasta el momento, ¿no? Pero en otras nacionalidades de igual manera pues han sido nuestros propios sabios que han llevado adelante los destinos de nuestra comunidad. Lo digo no como ahora actualmente somos dirigentes preparados, no, antiguamente los que dirigían la sabiduría, ancestral, o sea, ¿no? la sabiduría ancestral, era un yachaj, en quichua lo decimos un yachaj, en castellano en español podemos decir un sabio, ¿no? Un amauta, que conocía del problema de la comunidad. Él era que protegía, que cuidaba, que gobernaba, que orientaba. Ni siquiera podemos decir que imponía ni gobernaba, sino que protegía, que orientaba al pueblo, ¿no? La sabiduría de los amautas de la selva amazónica fue trasladada de generación en generación, y hoy en día los pueblos originarios amazónicos, en especial los pueblos de la Amazonía ecuatoriana, trabajan en función de mantener sus costumbres y tradiciones, su forma de vida, su lengua, su manera de producir, cazar y pescar. Ellos conviven con la naturaleza y se esmeran en cuidar sus lagos, montañas, bosques y selva, y dándole significación al conocimiento del buen vivir de los pueblos quechuas. ¿Y qué amenazas se presentan? ¿Presencia de transnacionales? ¿Qué atractivo tiene la Amazonía, además de las plantas, además de todo ese conocimiento? ¿Cuál es el atractivo? ¿Hay petróleo? ¿Hay minerales? ¿Qué otro tipo de mineral hay? Porque a veces aquí y en otras partes, en otros países, estamos amenazados precisamente porque lo que hacen es extraer los recursos naturales que hay allá, y a veces lo que dejan son vicios y lo que dejan son enfermedades. ¿Cómo les va a ustedes con eso? Bueno, en realidad creo que es un problema común de todos los países hermanos. El problema principal a nosotros son desde las décadas del 40. Empezamos con el problema de la penetración de las empresas transnacionales hacia el territorio de las comunidades, de los pueblos indígenas de la Amazonía, ¿no? Quien a raíz de eso pues ha causado daños graves y profundos al ambiente, a la sociedad, a la identidad cultural, a la parte económica, lo social, lo ambiental, lo territorial, ¿no? Eso ha afectado bastante en estos 40 años de la presencia de la empresa petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Y a raíz de eso, a raíz de las empresas petroleras han sido las colonizadoras, ¿no? Nosotros allá en el Ecuador decimos la colonización. El Estado mismo en esos años tenía un proyecto desde el IERAG, Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria. Ellos propusieron un proyecto de colonización, y a sabiendas de que vivíamos desde cientos de años en la Amazonía ecuatoriana, pero los gobiernos de turno dijeron no, la Amazonía es libre, la Amazonía es muy grande, es muy como grande, a veces sí, dicen. que no existen Es seres humanos ahí. vacío. Sí, exactamente. Entonces impuso un proyecto de colonización y respetando las formas propias y tradiciones de las comunidades, de las nacionalidades indígenas. Entonces ahí rompió todo el esquema de vida de las comunidades indígenas, ¿no? Porque no se ha entendido Sí. que la presencia de los pueblos indígenas está relacionada y tiene una vinculación muy grande con el territorio, con la tierra, con la naturaleza, que formamos parte de la naturaleza. No estamos por encima de la naturaleza, sino que formamos parte de ese círculo de la vida que llamamos nosotros, y que el indígena
o los indígenas, y los indígenas somos parte de ese círculo. Y por eso se siente un profundo respeto hacia la tierra, hacia la naturaleza. Esto ha sido incomprendido, porque el modelo occidental también quiere que nosotros vivamos como en pueblo, como decimos nosotros los ariunas. No entienden que haya una casa dispersa de otra, sino que por eso es que lo llaman sitios vacíos. Bueno, César, vamos a una pausa y ya volvemos para continuar contigo. En este segmento, César, nosotros quisiéramos que tú le contaras a los usuarios y usuarias de este programa sobre la organización indígena. Nosotros sabemos, mira, aquí en Venezuela somos admiradores de la CONAI, de la Ecuarinari, de la CONFEINAI, también somos admiradores del movimiento boliviano, de los zapatistas. Son hermanos que han dado, inclusive COMPAC en Honduras. Todas estas organizaciones que se han movilizado, aquí nosotros tenemos la Organización Nacional Indígena CONIBE, que es nuestra organización nacional, el cual congrega y están afiliadas a las organizaciones regionales y las organizaciones de base. Pero queremos que nos cuentes un poco cómo es esa relación, por qué surge la CONAI, por qué surge la CONFEINAI, por qué surge Ecuarinari, porque para nosotras y nosotros, tenemos una organización propia, un modelo propio que nos sirve a nosotros, a lo interno. Eso no se puede destruir, ni siquiera si quisiéramos nosotros los aculturados. Eso sigue funcionando a lo interno, pero el problema es que la sociedad nacional le es difícil reconocer esa organización propia a lo interno. Entonces tenemos que justamente como miembros, como nacionales de este país, tenemos que asumir lo que dice el Código Civil, lo de las asociaciones, de las organizaciones, para agruparnos y establecer puentes entre el gobierno, entre el Estado, en la sociedad nacional, el país político, para que nosotros podamos entendernos, para seguir luchando por los derechos históricos, los derechos originarios de los pueblos indígenas. ¿Cómo se da eso en Ecuador? Cuéntanos un poco la experiencia. Bueno, la experiencia es muy dura para nosotros. Justamente hemos iniciado un proceso de organización serio desde las familias, ¿no? Desde los viejos, de nuestros ancianos. Ellos nos han encaminado a que organicemos, a que juntemos, a que congreguemos más fuerzas entre pueblos indígenas existentes, ¿no? Eso ha sido y única razón de nosotros de levantar este proceso organizativo es por la vida, lo que es el territorio, que es nuestra madre, nuestra casa, nuestra vida, ¿no? Porque sin el territorio no somos pueblos indígenas, ¿no? Ya lo dijimos hace rato. Y la vida, el respeto a la vida, nuestra identidad cultural, al idioma. No los entienden, sí. Que para nosotros el territorio es la casa grande. Así es. Y nosotros hemos empezado igual a nivel de cada provincia, cada cantón, cada comunidad, y así surge por los años 70 más o menos, empieza a surgir grandes organizaciones a nivel de las 3 regiones del Ecuador. Y primeramente en la región andina,
en la región sierra, donde están los hermanos quichuas. Desde el norte a sur están todos los pueblos quichuas, una sola nacionalidad, ¿no? Están los cañari, los panzaleos, los otavalos, los cayambis, los quitucaras, los chibuleos, hay un sinnúmero de pueblos, ¿no? que hablan pero un solo idioma, ¿no? El pueblo quichua, ¿no? En la Amazonía pues fue un poco más difícil porque habíamos varios pueblos, varias nacionalidades que todavía estuvimos, que hoy llaman pueblos que todavía no quieren a la llamada civilización, ¿no? Porque ellos quieren vivir, o sea, en paz, en armonía, en la selva, en sus territorios, sin que haya contaminación ni injerencia política del malestar, de la enfermedad, de la contaminación, de la corrupción. Ellos quieren vivir sanamente en su territorio, ¿no? Son ese pueblo tagaire, ¿no? Los hermanos tagaires que todavía. Entonces, por lo tanto, era un tanto difícil la organización en la Amazonía. Hemos casi más de 15 años hemos durado para unificar, para conformar en cada una de nuestras provincias organizaciones que defendamos por nuestra causa, por nuestro territorio, por nuestra educación, por nuestra salud, por todos los conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, así, más o menos en el año 80, nace la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, que se llama CONGENIAI, ¿no? Y así sucesivamente, con esas experiencias, con los intercambios de organizaciones, tanto en la parte andina, en la parte de la Amazonía, apoyamos para que los hermanos indígenas también que están en la costa, por ejemplo, los huancavilcas, que son ya perdido su identidad, su cultura, ya son mestizos. En el Ecuador se dice, a los criollos se dice, allá se dice mestizos, ¿no? Entonces, a ellos hemos ayudado para que recuperen su identidad, su espacio territorial, ¿no? Y hay, por ejemplo, hay hermanos indígenas que son Sachi, Sáchilas, Aguá y Epra, son 4 pueblos que hablan igual diferentes idiomas, ¿no? Hemos ayudado, es un proceso grande, fuerza para ellos, para que también se organicen en una organización que hoy se llama CONICEN, ¿eh? Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Costa Ecuatoriana, ¿no? Y en la parte andina se ha conformado la Ecuarunari, que es la Ecuador Runacunapa Criccharimuy, de la parte andina. Entonces, estas 3 organizaciones, más o menos a partir de los años 80, ideamos la construcción de un espacio, de una forma de gobierno propio de los pueblos indígenas en el Ecuador, ¿no? A pesar de esto, claro, obviamente tuvimos grandes dificultades, ¿no? Políticos, religiosos, las empresas petroleras, la política mismo, los gobiernos de turno siempre nos achacaron, nos tildaron a nosotros de movimientos subversivos, de movimientos fuera de lo legal, y que no teníamos potestad, que los indios queremos construir un Estado dentro de un Estado, que estamos fuera de la Constitución, fuera de las leyes del Ecuador. Entonces, eso nos hicieron confundir a muchos compañeros indígenas. Entonces, también de igual manera dura un proceso de resistencia, de lucha, de propuestas, de conversaciones, de diálogo con muchos gobiernos y con muchas autoridades. Por ejemplo, ahí el ejército jugó un papel muy importante que no dio paso que surjan estas organizaciones a nivel nacional, porque obviamente hubo algunos movimientos de la izquierda, por ejemplo, del Álvaro Vive Carajo y otros, el Pucainte, que nació en el Ecuador. Entonces se confundieron con esas ideologías de otros grupos de la izquierda, pero más bien nosotros era de una ideología propia, nacida desde las bases de nosotros para defender nuestra vida y nuestro territorio, lo que no era nada más que muchas veces nos han confundido con las armas, ¿no? Pero nuestras propias armas han sido las armas de la razón, que siempre, con propuestas a la mano, hemos discutido con cualquier gobierno que ha sido en nuestro país, ¿no? Entonces, de esta manera es ya, en el año 80 ya nace la Gran Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es nuestra fuerza, nuestra voz mayor del gobierno indígena del Ecuador. Y esto, nosotros comparamos actualmente con cualquier gobierno que ha sido en nuestro país, comparamos que nuestro gobierno, que tiene potestad de conversar con el gobierno del país, con cualquier gobierno, en este momento con Rafael Correa, que también es el gobierno de todos, pero nosotros tenemos nuestro propio gobierno desde nuestra visión, desde nuestra concepción. Queremos plantear las realidades y las necesidades que tenemos como pueblos indígenas en el Ecuador. Y así ha surgido a nivel del país y también a nivel internacional. Nosotros como amazónicos, la CONGENIAI, somos parte de una organización internacional de los 9 países
países. Parece que CONIVE también es parte de esta organización, que somos muy orgullosos de también tratar temas muy importantes sobre lo que es el tema que estamos tratando en estos tiempos. Porque fíjate lo siguiente, ¿no? Sí. Nosotros hoy en día que estamos también de alguna manera hemos organizado, tenemos unas organizaciones propias a lo interno, pero también hemos asumido esas organizaciones, ese modelo, para poder intercambiar ideas y relacionarnos con el mundo occidental, digamos así. Ahora, hemos encontrado un verdadero apoyo en el actual presidente, el hermano presidente Hugo Chávez, quien es un hombre que trabajó con los indígenas del estado Apure y un hombre que conoció bien cuál era la realidad, los problemas. Es un pueblo que es uno de los pueblos indígenas que ha sufrido más. Y él vivió esa experiencia, de modo que todo eso que él conoció fue lo que lo fortaleció a él para que él pudiera, digamos, entender cuáles eran nuestros planteamientos, cuáles eran las necesidades y la lucha y la razón de la lucha de los pueblos indígenas. Y él entonces nos habla de un socialismo. Y cuando nosotros empezamos a indagar, entonces él dice, bueno, este socialismo es la solidaridad, es el compartir, es el respeto a la naturaleza, son los valores, son los principios. Y bueno, pero si nosotros somos así, pues en nuestro pueblo, más bien aquí estamos cambiando, nos hemos vuelto egoístas, individualistas, pero nosotros hemos sido siempre solidarios, hemos compartido y sabemos que todos somos colectivos. Y entonces, bueno, por eso nosotros comulgamos en principio con esta posición, con esta actitud, con esta oferta del presidente Chávez, y nosotros hemos logrado unos avances increíbles porque, ¿sabe? En las constituciones pasadas de Venezuela nosotros éramos invisibles, y no solamente invisibles, sino que éramos excluidos, discriminados y maltratados, y el presidente Chávez es el que ha hecho justicia con los pueblos indígenas. Bueno, de nuevo se nos acaba el tiempo de este segmento, vamos a hacer una pausa y volvemos nuevamente con el programa de Presencia Indígena. Fíjate, César, en este tercer segmento nosotros queremos que tú nos hables un poco sobre la COICA, que es la coordinadora de la cuenca amazónica, porque desde aquí de Venezuela entendemos que la coordinadora de la cuenca amazónica ha sido para hacer las alianzas, para enfrentar los problemas y para fortalecer en su identidad también, para intercambiar. Y bueno, y tenemos lo que pasó en Bagua, en el Perú. Entonces, ¿cómo lo vieron ustedes? Si hicieron acto de presencia o por lo menos lo supieron. ¿Qué ha pasado después de eso? Bueno, el problema de Perú no es problema independiente ni problema aparte, sino es un problema de nosotros, de todos los pueblos que hacemos la cuenca amazónica. Por eso hemos dicho a nuestros gobiernos en Latinoamérica, y justamente hemos dicho que no se diga que es un problema, un mundo aparte el problema de Perú, el problema de Brasil, el problema que pasa en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Chile. Somos parte de un solo pueblo, ¿no? Claro. Por lo tanto, es un problema nuestro.
Así Y por- sea con los arigunas, como Así decimos es, nosotros. así es. Todo lo que pasa en América, todo lo que pasa en el mundo es su problema Así que es. lo hacemos, ¿no? El caso de Perú, pues el problema creciente y que reciente que está en este momento, pues ha sido, son nuestros vecinos, son nuestros hermanos que están allá. O sea, lo único que nos han impedido es los límites de países, de la construcción de países que recientemente lo han hecho, ¿no? Para nosotros era, antiguamente era un solo mundo, un solo territorio grande que estuvimos visitando. Los estados nacionales nos fragmentaron y nos dividieron. Nos piden pasaporte, nos piden un montón de requisitos para entrar a un país, ¿no? Pero esto ha sido, por eso la COICA nos ha tenido informado de todos los problemas que existen y por lo tanto nosotros como organización, como PIB, como Congeniay, como CONAIE, hemos respaldado permanentemente desde cualquier punto que estemos nosotros y ha habido la presencia de nuestros hermanos indígenas de la Morona Santiago, han hecho presente, acompañando, solidarizando en esa lucha, en esa resistencia que ha tenido los hermanos de Bagua. Entonces nosotros consideramos que este problema es un problema de territorio, es un problema de vida, es un problema de nosotros, de todos los, de la Amazonía, de Perú, de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de todos los pueblos, ¿no? Entonces yo creo que eso hemos hecho, escuchar la voz ante los organismos internacionales, ante el gobierno mismo de Alan García para que respete los derechos de los pueblos indígenas, que no se debe atropellar, que ningún país hoy en este mundo, en esta era, en este tiempo, que no podemos atropellar, que no podemos torturar, que no podemos acribillar a los pueblos, a los hermanos indígenas, ¿no? Entonces, con mucho cuidado, los pueblos que estén o los gobiernos que estén tratando de pensar en esto, ¿no? Y porque nosotros tenemos una vida, tenemos un derecho y tenemos que ser respetados como pueblos indígenas, ¿no? Ahora, Bagua sigue resistiendo, Bagua sigue enfrentando esta situación y posiblemente el aprendizaje será que está más alerta, porque no se sabe en qué momento puede ser de nuevo amenazado, Así es, ajá. porque ahí están las transnacionales, ahí está ese tratado de libre comercio que se quiere imponer. Entonces, bueno, y de allí la necesidad de unirnos todas y todos, ¿verdad?, los pueblos indígenas para poder enfrentar, para poder, cómo hacer ante esa lucha. Por supuesto que a veces, mientras ellos luchan con armas más fuertes que la de nosotros, pero el arma que nosotros usamos es el arma es la razón, es la verdad, es el amor a esos territorios, es esa sabiduría, esa espiritualidad que nosotros tenemos, que bueno, para nosotros pues los árboles, la tierra, toda la naturaleza son seres vivos que hablan, son quichuas, tienen vida, tienen vida y entonces allí nos acompañan también y nos protegen a nosotros, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, ¿y cómo esta coordinadora, solo están los amazónicos nada más, no CONAE? Ya, en la COICA, sí, hasta el momento están solamente los amazónicos, ¿no? Las organizaciones de la parte amazónica, ¿no? Sí. Entonces, y justamente el problema ahí es el tema territorio y recursos naturales, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo pienso que esto tenemos que buscar mucho más alianza con los otros hermanos de organizaciones indígenas de la parte andina, por ejemplo. Sé y conozco que también la parte andina se han congregado en una organización regional de la parte de los hermanos quichua de la sierra. Entonces, consideramos que esto también tiene que ser una alianza para resistir, para defender nuestros derechos, ¿no? Entonces, en este momento es obviamente la parte amazónica, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo en Brasil, los problemas son mucho más mayores que nosotros, por ejemplo, que nosotros ya hemos pasado ese proceso de resistencia, de lucha, de logros que estamos hablando, ¿no? Sí. Y entonces también compartir la experiencia con ellos, también saber el problema de ellos también nos enseña. No es que nosotros vamos a ir a enseñar, sino aprendemos nosotros, conocemos y intercambiamos el conocimiento de las plantas, de la lucha, de la resistencia. Porque decimos nosotros,
los pueblos indígenas en la cuenca amazónica no estamos luchando, no estamos defendiendo la naturaleza, el territorio para nosotros, sino para todo el mundo, Claro. para todo el Para las mundo, futuras generaciones, para la para futura todo, generación. indígena y no Por eso indígena. ahora hablamos del gran tema del calentamiento global. Claro. ¿Y por qué Que es es nuestra esto? preocupación. Es nuestra preocupación y tiene que ser la preocupación de los gobiernos, de apoyar, de fortalecer, de respetar, de también valorar la resistencia de los pueblos indígenas, Claro. que no solamente hay que dar gracias a las empresas transnacionales que ellos tanto daño han hecho en nuestros países amazónicos, ¿no? Sí. Por lo Sí, tanto, porque es que hay una ya- confusión, sí, porque sí. se entiende que el desarrollo y el progreso es Exacto. como que hayan grandes edificios, carreteras, Sí, y no se dan cuenta que eso afecta Así es. un modo de vida que tienen los pueblos. Mira, César, estamos enterados de que tú vienes de Brasil y que fuiste a España. Yo que te conozco sé que no fuiste a asuntos turísticos. Entonces, ¿a qué fuiste? ¿Puedes compartir con nosotros esa experiencia? Sí, bueno, gracias a, justamente desde el 28 de mayo estoy caminando, participando en algunos eventos muy importantes que para mí ha sido una vez más, un día más de aprendizaje en este momento, que no solamente, como se dice, se aprende en las universidades, en las escuelas, sino mucho más nosotros, Con la nuestros convivencia. sabios nos han enseñado a aprender conversando con los más sabios, con los más viejos, con los que más conocen, o sea, con la convivencia, ¿no? con la participación de las experiencias. Bueno, estuve en Brasil, en Manaus, participando a una invitación que hizo la Universidad Federal Amazónica de Manaus para justamente discutir temas de saberes y conocimientos ancestrales sobre este tema y de paso también cómo construir un espacio de educación superior indígena, propiamente indígena, a nivel de los países de la cuenca amazónica, ¿no? Qué interesante. Hasta el momento tenemos muchas universidades que han desarrollado esas experiencias, ¿no? Sobre conocimientos indígenas, sobre una educación superior indígena en diferentes niveles y especialidades, pero solo hasta ahí nomás han quedado solo como programas o pilotos como experiencias, ¿no? Pero la idea era ahora para discutir cómo desde el conocimiento, que las universidades no deben ser en términos así como hablamos también verticalmente de universidad, tiene que ser una multiversidad, ¿no? O sea, estamos hablando de que en los pueblos, por ejemplo, en Venezuela, en Ecuador, hablan, por ejemplo, de la Casa de la Cultura, tiene que ser Casa de las Culturas. Ya. Estamos hablando de términos de la plurinacionalidad, Somos de países multiétnico, pluriculturales, pluriculturales. por Entonces, supuesto. que todos las políticas públicas, los ministerios, las instancias del Estado, los centros educativos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, Sí. a nivel superior, deben ser para el pueblo, ¿no? Sí. Para el pueblo, no para Claro. solamente Y- formar o instruir solamente a un grupo, sino a una sociedad, sino Y- para toda la sociedad, Ya. ¿no? ¿Y a España cuál fue la experiencia? Entonces, España, de igual manera, coincidimos con el mismo tema, dando seguimiento, y en España era el tema específico, más era por el problema justamente de lo que está pasando en la Amazonía por las transnacionales, ¿no? Es por los conflictos socioambientales en territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Y eso fue mi tema que diserté, de igual manera estuvimos conversando mucho y justamente coincidimos con el problema de los hermanos de Perú. Yo tuve que respaldar y hemos hecho todo el gobierno de Zaragoza, el municipio de Zaragoza han respaldado a todas esas propuestas, la resistencia, la lucha que están haciendo los hermanos de Perú. Y por lo tanto coincidió los temas que estamos tratando, temas de las grandes transnacionales que han saqueado la riqueza de nuestros territorios y solamente han dejado la contaminación, Mientras nosotros sí, queremos sí. resguardar, Sí, preservar el exactamente. conocimiento, todo esto y todo lo que existe, las transnacionales todo lo mercantilizan, no importa si acaban con el bosque, Así no es. importa que acaben con la fauna, con la flora, a ellos no les importa porque lo que les interesa es, han convertido todo eso en mercancía y esa es la gran diferencia Así es. con que nosotros tenemos en nuestros pueblos, que el amor que sentimos por el territorio, el amor que sentimos por la naturaleza y por el respeto que nos sentimos unos con otros. Bueno, César, vamos a hacer una pausa nuevamente y ya volvemos de nuevo para seguir escuchando a este personaje, a este hombre
quichua tan interesante, no se imaginan ustedes cómo disfruto yo también de este conocimiento, porque lo conozco, sé quién es. Volvemos de nuevo. César Cerda es un personaje que bien valdría la pena tenerlo todo el día para intercambiar ideas y además que es una parte de la dinámica que tenemos los pueblos indígenas, pero estamos en este mundo arijuna, en este mundo occidental y bueno, y más cuando estamos frente a unas cámaras, bueno, entonces nosotros tenemos que hacer cortes que son necesarios porque ellos apenas hemos logrado 1 hora en este programa, es una solicitud que hemos hecho. En esta oportunidad, César, quisiera que nos hablaras un poco de la parte que tiene que ver, estamos aquí en el Palacio Legislativo precisamente, y queremos que tú nos hables de la legislación. ¿Qué es los avances? ¿Qué han logrado ustedes con el gobierno? ¿Qué leyes han sido aprobadas a beneficio de los pueblos indígenas? Por ejemplo, nosotros aquí hemos aprobado la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas, la ley de idiomas indígenas, la ley de demarcación del territorio indígena, hemos aprobado la ley del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. En este momento estamos discutiendo la ley que tiene que ver con los artesanos y las artesanas indígenas, una ley que tiene que ver con la jurisdicción especial indígena y estamos preparándonos también para una ley que tiene que ver con la educación indígena. Entonces, quisiéramos saber, hemos aprobado también el convenio 169 y el Fondo Indígena Venezuela también lo aprobó. Queremos saber qué ha pasado en Ecuador en materia legislativa. Bueno, en estos últimos 30 años de lucha de los pueblos indígenas, y ahora congregados en la CONAIE, en sus diferentes organizaciones regionales, pues siempre nosotros hemos empezado sin o con títulos, somos dueños de los territorios quichua de Pastas. Eso fue lanzado como idea la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza OPIP, ¿no? Causaimanda, Alpamanda, Hatarishunchi, quería decir. Sin o con títulos somos dueños legítimos de los territorios indígenas, ¿no? Entonces con eso nos fuimos por encima de las leyes que había hace 30 años de nuestro país, ¿no? Claro, obviamente dijeron que no es posible, pero para nosotros era posible, ¿no? Claro. ¿Quién hace la ley? Claro. Y todo. Las leyes no se hace arriba, sino se hace abajo, nosotros aplicando, ejerciendo nuestras propias leyes constitucionarias, nuestras propias formas de vida. Eso, a partir de ahí empezamos a construir, a proponer hacia el Estado, ¿no? Y ha sido tan difícil que en ciertos gobiernos nos han negado, nos han archivado las propuestas, pero en los últimos 10 años hemos logrado grandemente, se puede decir, con orgullo se puede decir, por ejemplo, la legalización de nuestros territorios. La OPIP hizo la marcha en el 92, justamente por eso fui invitado acá para conversar esta experiencia que hicimos. Nos reconocieron 1.115.000 hectáreas de territorio al pueblo quichua, Zápara, Chivi, Aribauraña de Pastaza, ¿no? Entonces, a partir de ahí hicimos una ley. Nosotros hicimos una ley para que eso sea insertado dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, estas propuestas en el año 1998
en la Constitución reciente se insertó, a base de la resistencia y lucha que hicimos nosotros, se propuso y fue aceptado que en el capítulo 5 de la Constitución anterior, del 98, se ha insertado un capítulo denominado a los pueblos indígenas, derechos colectivos y pueblos indígenas del Ecuador, ¿no? Y con 12 incisos de este capítulo, ¿no? Donde el respeto al idioma, a la educación intercultural bilingüe, a nuestro territorio ancestral, a las formas de organización y autogobierno comunitario, a la salud intercultural y a todas las instituciones indígenas que fueran creados, y también como la participación en procesos electorales como indígenas, desde la visión, desde los gobiernos indígenas, ¿no? Entonces este capítulo fue insertado, y también de la misma forma logramos que el convenio 169 sea aceptado, sea declarado también en nuestro país, para que también los derechos y convenios internacionales respalden al capítulo 5 de los derechos colectivos y pueblos indígenas, para que esto sea garantizado el ejercicio de los derechos y la autoridad propia de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, a partir de eso está. Y ahora en esta nueva constitución que recientemente se hizo el año pasado, como que casi la gente quería devolver nuevamente atrás, o sea, regresar atrás, que querían desconocer. Como imagínate, a las 5 de la mañana, casi a las 5 de la mañana, aprobaron ese capítulo 5 y pasaron al capítulo 4 en la nueva constitución, que sea todo el paquete del capítulo 4 sea aprobado de los derechos colectivos, ¿no? Entonces casi como que fue grave error de los asambleístas que estuvieron discutiendo, pero sin embargo creo que nosotros manifestamos nuestra resistencia y la forma de cómo reclamar el día. Entonces, por lo tanto, pasó y aprobaron en la Constitución. Y de ahí tenemos nosotros, por ejemplo, ganado algunas instituciones indígenas, como es la educación intercultural bilingüe, ya con leyes del subsistema de la educación a nivel del país. Entonces ya lo estamos desarrollando como 20 años nuestro proceso de educación bilingüe. Justamente yo he sido uno de los promotores también desde muy joven. Qué interesante. Empezamos con autorización del gobierno del Estado, claro, empezamos a hacer nuestras propias escuelas. Igual, así hemos empezado. Así comenzamos nosotros. Antes de que existiera el decreto cultural bilingüe, nosotros pusimos a funcionar una escuela. Entonces, así hicimos la ley, así hicimos que esto se respete, se convierta en ley, en decreto ejecutivo del gobierno nacional, ¿no? El CODEMPE también es una institución de apoyo al desarrollo a las comunidades indígenas, también fue una lucha. Y está allí un indígena, maneja. Sí, esas instituciones son instituciones ganadas por los indígenas, ¿no? Instituciones indígenas, ¿no? La salud intercultural, igual tenemos una institución indígena. Existe una ley. En el INDA y esa también. Ley de salud intercultural tiene que ver también, contempla artículos que tienen que ver con la protección a la medicina tradicional. A la aplicación y ejercicio de la medicina tradicional, y también los derechos de propiedad intelectual, del conocimiento de nuestros saberes. Y por último, también luchamos por la cuestión del INDA. El INDA es un instituto para la reforma agraria, ¿no? Es para la entrega de tierras para la colonización, ¿no? Es una institución que sabe de la parte agraria, ¿no? Pero ahí también tenemos una instancia creada por nuestra resistencia, que se respete a tierras comunitarias, ¿no? Ahí se ganó una ley. Antes no querían saber nada de territorios, porque territorio era solamente un solo territorio del Ecuador, que cuando hablábamos los indígenas de un territorio era, no, ustedes están fuera de la ley, fuera de la Constitución, solamente se dice tierra. No, nosotros ganamos el porqué, desde la concepción de nosotros, cuál es el entendimiento, la interpretación de un territorio para nosotros, ¿no? Entonces eso se ganó ahí en el Ecuador, esa ley, ¿no? Mira, dinos una cosa, ¿cuánto, si puedes darnos la información, cuánto la Cámara ya es bicameral o es una sola, el Congreso se llama ya, ¿no? Y luego también saber si hay diputados indígenas, hay senadores indígenas, más o menos si sabes cuánto hay. Y por otro lado queremos saber cómo se eligen los diputados indígenas. ¿Se eligen por partido? ¿Se eligen por organizaciones indígenas? ¿Está establecido una circunscripción especial? Si por un indígena, porque aquí por ejemplo nosotros
en la Constitución nos reconoce 3 cupos Ya. para indígenas. Ya. Y eso nosotros entonces lo que hicimos, como somos más de 40 pueblos indígenas, nos dividimos entonces en 3 Ya. regiones Ajá. para que un indígena Cada- pueda cada representar. región de- Pero los indígenas y no indígenas de esos estados votan por los indígenas. Entonces queremos saber cómo es eso allá. Ya. Bueno, eso no existe todavía cupos para los pueblos indígenas, ¿no? Sino tenemos que insertar a un partidos. movimiento o político cualquiera, o si no, en los últimos 10 años nosotros hemos creado nuestro propio movimiento, que es el movimiento Pachacuti, Ah, ¿no? sí, Nacido desde la organización La CONAI y Claro. las bases, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ello, nosotros hemos participado de concejales, de consejeros, para prefectos, A través de alcaldes, Pachacuti. a través de Pachacuti. Y se ha llegado Ahora, en hasta el Congreso Pachacuti Nacional. pueden sí. votar indígenas y no indígenas. Sí, Ah, exactamente, ¿no? ah, O sea, muy ahí, bien. ahí también es un movimiento abierto para el sector mestizo también, quienes Y han para los trabajado, afros y todo esto. conocen la realidad de los pueblos indígenas, pueden acompañar en en los binomios para las En los candidaturas, ¿no? binomios. Sí, Entonces muy así bien. se ha elegido, y ahora, por ejemplo, bueno, en estos tiempos hemos un poco reducido la participación de los diputados. Y ahí era el régimen del Congreso Nacional, ¿no? Y ahora con esta nueva Constitución recién el 10 de agosto de este año se va a instalar la nueva Asamblea Constituyente, Ah, qué que será bien. permanente para Y los eso 4 años. ustedes ¿no? tienen que Sí, incluir allí. incluir nuestras propuestas, leyes, Claro. porque nosotros como CONAI y como pueblos indígenas tenemos una ley ya preparada, una ley orgánica de los pueblos indígenas para el manejo de los territorios, la salud, en todas muy las bien, especialidades. maravilloso. Entonces, esperemos que no se entienda, ¿no? Porque también es una lucha, una resistencia de parte de Sí. nosotros, porque a veces no los entienden tan rápidamente, fácilmente, que lo que queremos nosotros con la propuesta nuestra. Sí. ¿no? Bueno, queridos usuarios y usuarias, esta es la voz de un indígena quichua del Ecuador, de la selva amazónica del Ecuador, que nos ha traído un mensaje, quien con su sabiduría, quien él pues de manera humilde, como lo dice él siempre, lo que hace es expresar lo que los ancestros, los sabios, las personas mayores pues le informan a él, la educación indígena que le han dado a él, pero la idea era compartir con los usuarios y usuarias del programa de presencia indígena. Xianetian, Tahualayuirua, Chiholu, Holu, Chiahuayuca, Chiaholu, Guateje, Guaycay, Shahach, Pajapo y Pajaneneke, Astilla Chiholu, Guayaguerraja y Pascua y Patuahualayuca, Chaya, Ecuador. Tahuanecay, Asa, Ejen, Guayguachucua, Sura Tuguane Semana, Caeje, Chiho, Chihuayú, o Tuguayú, Huamaca, Yamuñá. Muchísimas gracias a la directora, a la productora de este programa, al equipo técnico que nos acompaña, a todos, muchísimas gracias. Y a ustedes, usuarias y usuarios de este programa, muchas gracias por permitirnos entrar en sus casas, por disponer de un poco de su tiempo para escuchar a los pueblos indígenas, que es una de las bases de la identidad venezolana. La idea de este programa es que ustedes conozcan un poco de los pueblos indígenas. Recuerden que toda América, Abya Yala, es la patria, es una sola. Uray manda shamuni sacha